Estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Quiero hacerles llegar un saludo afectuoso y quiero hacerlo extensivo a toda su familia. Permítame, les presento, les comparto la presentación para que comencemos con nuestro encuentro sincrónico. Muy bien, entonces esta es la asignatura Comunicaciones Integradas de Marketing. Este es nuestro encuentro sincrónico número 2. Recuerden que lo encuentran colgado en la plataforma, en la pestañita de encuentros sincrónicos. Recordemos entonces el objetivo de esta unidad, que es diseñar un mensaje con todos los atributos necesarios para que sea ¿qué? Atractivo, llamativo y que incentive, por lo general, 3 objetivos que ustedes pueden tener planteados. ¿Cuál? Incentivo el acto de compra, comprar, ¿cierto? En última instancia comprar, pero también puede ser el de incentivar la reputación, ¿cierto? Incrementar el nivel de posicionamiento en la mente del consumidor. Entonces pueden ustedes tener, como les digo, 3 objetivos por los cuales elaborar mensajes. Si bien es cierto que aquí en la unidad hablan acerca de la estructura de un mensaje, cómo se elabora un mensaje, ustedes como estrategas lo que hacen es contratar una agencia de comunicaciones para que ellos le hagan el mensaje, pero ustedes deben saber qué hay detrás de la elaboración de ese mensaje. Ustedes deben ser conocedores de cómo se elabora, qué hay detrás de. La unidad habla de tres temas grandes, importantes, que son estrategia del mensaje, despertando los sentimientos que nos hablan del marketing sensorial y la creación de un anuncio. Comencemos entonces, tenemos algunas ideas principales para recordar de esta unidad y dice entonces que la voluntad de compra siempre está mediada por motivaciones, pero entonces, ¿qué es motivaciones, cierto? ¿Qué son impulsos? Kotler define un motivo como un impulso lo suficientemente apremiante que hace que un individuo se dirija a satisfacerlo. Así lo define Kotler. Entonces, ese proceso de percepción tiene unos pasos y el primer paso es un estímulo. ¿Y qué es un estímulo? Un estímulo es un elemento externo que te incita, que te motiva, ¿cierto? Y esos elementos externos pueden ser una luz, sonido, ¿cierto? El olor, el color, y que llevan entonces llegan a unos receptores sensoriales. ¿Cuáles son esos receptores sensoriales? Los sentidos, los 5 sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, la visión. Muy bien. ¿Y qué te hace generar una respuesta? Esa respuesta es una sensación, una respuesta en la mente, un impulso neurológico, ¿cierto? Que lleva entonces a la percepción. Y la percepción no es más que la sumatoria del cuerpo con lo que se tiene en la mente, mm, que analiza y decodifica. Lo que hace el cerebro entonces es llevarlo a las diferentes áreas. Entonces ese estímulo lo lleva a las diferentes áreas, lo que causó la sensación, al área del tacto, al área del gusto, al área del olfato, para que finalmente entonces surja una experiencia en los individuos y quede ahí. ¿Cuándo se vuelve entonces a recordar esa experiencia? ¿Cuándo se vuelve a tener en cuenta? Cuando otra vez, por algún tipo de estímulo externo, entonces se pueda despertar. Ahí están los recuerdos y se vuelven a avivar. Mm, para, para generar un mensaje, dice entonces, se debe tener en cuenta 3 características especiales. Es que este mensaje debe ser simple, no debe ser ambiguo, no debe pensarse en más cosas, sino en eso que se quiere llegar, con el mensaje que se quiere llegar al consumidor. Debe dejar que la mente piense, es decir, se recordará más fácil el mensaje siempre y cuando se elabore el proceso adecuado y que refleje los intereses al público al cual va dirigido ese mensaje, ¿cierto? ¿A través de qué? De ese conocimiento, de esa construcción colectiva que se hizo de los consumidores, de ese target especial y que ustedes lo recogieron y que entonces con base en eso van a elaborar ese mensaje que agregará valor a los consumidores. El segundo tema entonces de que les habla el módulo es acerca del marketing sensorial. ¿Y qué es eso del marketing sensorial? Es el poder engancharse los consumidores, ¿cierto? Con los sentidos, poder llegar a los consumidores, perdón, con los sentidos, a través de los sentidos. Puede ser el olfato, el gusto, el tacto, ¿cierto? Y estadísticas demuestran que entre más
emociones, más sensaciones tengan esos consumidores, mayor será su nivel de recordación o lo que ustedes, o incitarlos a lo que ustedes quieran que los consumidores puedan hacer, comprar o quedarse en un lugar determinado tiempo, ¿cierto? Que se queden más en un tiempo. Muy bien. Entonces, aquí es importante reconocer el marketing sensorial. Em, Acá tengo algo para decirles que pude obtener del módulo. Entonces, ¿qué es una emoción? Por ejemplo, entonces, una emoción se define como una alteración del ánimo producido por, bien sea sucesos, por objetos o por agentes, ¿cierto? Y que puede ser de dos tipos, puede ser primarias o secundarias. Esas emociones primarias son las que nosotros siempre conocemos como la alegría, el miedo, la tristeza, la sorpresa, el asco, la furia. No, aquí es importante recordar, ¿recuerdan ustedes la película de emociones? Esa donde estaba en la mente de la niña todo ese tipo de emociones, esas son las primarias. Y también están las secundarias, esas que aprendemos socialmente. Por ejemplo, la vergüenza, la culpa, los celos, el desprecio, esas son las secundarias. Bueno, ok. Cuando se elabora aquí entonces un mensaje, se debe tener siempre presente estas condiciones. ¿A qué target se van a dirigir ustedes? ¿Cuál es el público objetivo? ¿Cierto? Porque dependiendo del público objetivo, entonces usted escogerá un canal para poder llegar con ese mensaje. No es lo mismo trabajar con niños, ¿cierto? Que trabajar con adultos mayores. Entonces, el canal para poderle llevar ese mensaje será totalmente diferente. El objetivo, no se puede perder de vista cuál es el objetivo que usted desea que los clientes puedan escuchar, oír o ver. Ese tema de mensaje que debe ser, como siempre les he venido diciendo a lo largo de este encuentro, es que debe ser con mucho valor para los consumidores y el canal de comunicación, que debe ser pertinente entonces de acuerdo a ese target, ese público específico. Eh, Les hablan entonces en esa última parte del módulo acerca de la creación del anuncio, ¿cierto? Entonces dicen que los mensajes se recurren a dos tipos de, de- a dos tipos de, como de características, que son las emocionales y las racionales. Las racionales son las que te llevan a hablar acerca de la razón por la cual te motiva a hacer, por ejemplo, una compra determinada, ¿cierto? En cambio, la emoción te dice, no te lleva a ninguna razón, a ninguna conclusión, sino que por emoción te incita a la compra y lo hace. Entonces, estos recursos racionales tienen como varias dificultades y una de ellas es que no se engancha generalmente fácil al consumidor, al oyente, ¿cierto? Al televidente. No es fácil de enganchar a un individuo con recursos racionales. Más fácil se conectan los individuos con esos recursos emocionales. Entonces un anuncio emocional, los consumidores lo disfrutarán más, ¿cierto? Y les muestran finalmente la estructura del anuncio. Y la estructura del anuncio entonces puede ser dada de esta forma. Un titular o el encabezado y puede ser entonces el nombre del producto o del servicio. El cuerpo de la imagen que viene a ser como las imágenes que ustedes tengan o las fotografías que se tengan en un segundo plano, ¿cierto? Sin tapar ese encabezado. Y la tercera parte es el cuerpo del texto y es lo que se quiere incentivar, lo que se quiere motivar, ¿cierto? Los beneficios que ustedes quieren mencionar. Y por último, entonces, los elementos de la firma, anunciante, los de la empresa, la identidad de marca, ¿cierto? Entonces ahí puede estar el logotipo o puede ir el jingle del anunciante, de la empresa anunciante. Mm, Esto es todo entonces lo que les tenía para decir el día de hoy. Espero que lean el módulo y si en el transcurso de la semana entonces tienen dudas, por favor por favor las hacen en el foro de preguntas o en el correo. Inmediatamente se les dará respuesta, estaré acompañándolos en sus dudas que tengan y dándoles solución lo más pronto posible. No siendo más entonces, me despido de ustedes, que estén muy bien.